Ocúpate tú misma. No teníamos otra opción. Esas fueron las únicas palabras que mi madre se molestó en dejarme después de abandonar todo lo que habíamos construido juntas durante 22 años. Me quedé allí parada en la entrada agrietada en Sacramento, California, mirando cajas de cartón que contenían toda mi vida, observando a extraños asomarse por lo que solía ser la ventana de mi dormitorio. Mi nombre es Danielle Price y tengo 22 años. Acabo de terminar mi tercer año en la Universidad Northwestern estudiando ciberseguridad, con el sueño de conseguir un puesto en una de las principales empresas tecnológicas de Silicon Valley. Los exámenes finales habían sido absolutamente brutales esa primavera, 3 noches seguidas sin dormir, sobreviviendo a base de bebidas energéticas y pura determinación. Pero la idea de volver a casa, dormir en mi propia cama y ver a mis padres me había ayudado a superar esas últimas semanas. Incluso le había comprado un pequeño regalo a mi madre durante mi escala en Chicago, una taza de cerámica con la frase «La mejor mamá del mundo» pintada en alegres letras amarillas. El viaje en autobús nocturno desde Chicago a Sacramento había sido incómodo, pero estaba demasiado emocionada para dormir. No dejaba de imaginarme entrando por la puerta principal, oliendo los famosos panqueques de fin de semana de mi padre y contándoles a mis padres sobre mis perspectivas de pasantía. El profesor Williams me había recomendado para un puesto de verano en Nexora Labs, y no podía esperar para compartir la noticia. Cuando el taxi me dejó en 1247 Oakwood Street ese martes por la mañana, todo se sintió mal de inmediato. El césped estaba completamente muerto, con parches marrones esparcidos por lo que solía ser el preciado jardín de flores de mi madre. Las cortinas habían desaparecido de todas las ventanas, dejando la casa con un aspecto hueco y abandonado. Pero fue el llamativo cartel rojo de «Vendido» plantado donde solía estar nuestro buzón lo que hizo que mi estómago se cayera a mis pies. Me acerqué lentamente al porche, sintiendo mi bolsa de lona más pesada con cada paso. Fue entonces cuando los vi, cajas de cartón apiladas descuidadamente junto a los escalones delanteros etiquetadas con cinta adhesiva con la letra de mi madre. Habitación de Danielle, libros de Danielle, ropa de Danielle. Bolsas de basura llenas de lo que parecían ser mis viejos libros de texto y abrigos de invierno estaban metidas entre las cajas como ocurrencias tardías. Un trozo de papel de cuaderno estaba pegado a la puerta principal, ondeando ligeramente con la brisa de la mañana. Lo arranqué con manos temblorosas y leí el mensaje que cambiaría todo. Ocúpate tú misma. No teníamos otra opción, mamá. Sin advertencia, sin llamada telefónica, sin explicación. Solo esas palabras frías y desdeñosas y toda mi infancia esparcida por la entrada como basura no deseada. Busqué a tientas mi teléfono y marqué el número de mi madre, mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar los botones. La sensación ominosa que se había estado construyendo en mi pecho estaba a punto de explotar en algo mucho peor. Mi madre contestó al tercer timbre, su voz transmitiendo ese tono familiar de irritación que reservaba para los vendedores telefónicos e interrupciones inesperadas. ¿Qué pasa, Danielle? Estoy ocupada. ¿Qué pasa? Repetí, mi voz quebrándose. Mamá, estoy parada frente a nuestra casa y hay un cartel de «Vendido» en el patio. Todas mis cosas están en cajas en la entrada. ¿Qué pasó? Oh, eso, suspiró profundamente, como si mi angustia no fuera más que un inconveniente menor. Tuvimos que vender rápidamente. El mercado era bueno y recibimos una oferta que no pudimos rechazar. Estamos empezando de nuevo en Florida. ¿Florida? ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste? Las preguntas salieron de mí, cada una más desesperada que la anterior. Ya eres adulta, Danielle. Lo resolverás. No podíamos esperar a tu horario. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Tu prima Patricia nos encontró un lugar estupendo en Tampa. El clima es mejor para la artritis de tu padre. Presioné mi mano libre contra mi frente, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Pero qué pasa con mi habitación? ¿Mis cosas? ¿A dónde se supone que debo ir? Tienes 22 años. Deberías ser independiente a estas alturas de todos modos. La mayoría de los jóvenes de tu edad ya viven solos. La crueldad casual en su voz hizo que mi pecho se tensara. Te hicimos un favor. De verdad. Ahora te ves obligada a crecer. Un favor. No podía creer lo que estaba oyendo.
Vendiste la casa de mi infancia sin decirme nada y dejaste mis pertenencias en la calle como basura. ¿Cómo es eso un favor? No seas tan dramática. Todo está en cajas. Nada está dañado. Hizo una pausa y pude oír la voz de mi padre de fondo, aunque no pude distinguir las palabras. Mira, tenemos que irnos. Nos reuniremos con un agente inmobiliario para hablar sobre nuestro nuevo lugar. Eres inteligente. Ya encontrarás algo. La línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono con incredulidad, viendo mi reflejo en la superficie negra, pálida, sorprendida, abandonada. 22 años de cenas familiares, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad y cuentos para dormir reducidos a, ya encontrarás algo. Intenté llamar a mi padre, pero fue directamente al correo de voz. Su alegre saludo grabado hace años se sintió como una cruel broma. Ha llamado a James Price. Deje un mensaje y me pondré en contacto con usted. Pero sabía que no lo haría. Ninguno de los dos lo haría. Los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas, probablemente preguntándose por qué una universitaria estaba sentada en cajas frente a una casa vendida. La señora Henderson de al lado incluso salió a su porche, cubriéndose los ojos con la mano mientras intentaba ver mejor. La humillación me quemó como ácido. Agarré la caja más pesada y la arrastré hacia la acera, mi visión se nublaba con lágrimas que me negaba a dejar caer. Cualesquiera que fueran las señales de advertencia que me había perdido, cualesquiera que fueran los problemas financieros que me habían ocultado, nada de eso importaba ahora. Habían tomado su decisión, y esa decisión no me incluía a mí. Las siguientes horas pasaron en una niebla de llamadas telefónicas y planificación desesperada. Llamé a mi compañera de habitación Jessica primero, pero estaba pasando el verano en Seattle con su novio. Luego intenté contactar con mis amigos del grupo de estudio, pero la mayoría ya se habían ido a prácticas o habían regresado a sus propias familias. El aislamiento me golpeó más fuerte que el abandono. Había estado tan concentrada en la escuela que nunca había construido una verdadera red de apoyo en Sacramento. Finalmente, contacté con Maya Patel, una chica de mi residencia de primer año que abandonó el tercer año para iniciar su propio negocio de diseño web. Daniele, oh Dios mío, ¿qué pasa? Suenas terrible. Entre lágrimas que ya no podía controlar, le expliqué la situación. Maya escuchó sin interrumpir, haciendo pequeños ruidos de simpatía e indignación en los lugares correctos. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. Empaca lo que puedas llevar y ven, dijo finalmente. Tengo un sofá y mi compañera de habitación está fuera de la ciudad por 2 semanas. Ya resolveremos el resto más tarde. Ese simple acto de bondad abrió algo en mi pecho. Me había estado manteniendo unida por pura terquedad, pero la oferta de Maya me recordó que no todos me abandonarían cuando las cosas se pusieran difíciles. Pasé el resto de la tarde clasificando mi vida dispersa, decidiendo qué podía llevar y qué tendría que dejar atrás, álbumes de fotos de la escuela primaria, anuarios que nunca había mirado, animales de peluche que parecían ridículos ahora. Todos fueron a la pila de dejar atrás. Me quedé con mi computadora portátil, mis libros de texto, suficiente ropa para 2 semanas y un pequeño joyero de madera que mi abuela me había dado antes de morir. La parte más difícil fue dejar los muebles de mi habitación de la infancia en la acera, el escritorio donde había hecho la tarea todas las noches durante la escuela secundaria, la estantería que mi padre había construido cuando tenía 12 años, el espejo donde había practicado mis respuestas para la entrevista de la universidad. Todo abandonado como si nunca hubiera significado nada. Mientras cargaba mis pertenencias rescatadas en el coche de Maya esa noche, tomé una decisión que definiría los siguientes 2 años de mi vida. Saqué mi teléfono y bloqueé sistemáticamente todos los números conectados a mis padres, el celular de mi madre, el teléfono del trabajo de mi padre, incluso a mi tía Carol que podría intentar actuar como mediadora. Luego eliminé su información de contacto por completo, sin dejar rastro de las personas que me habían criado durante 22 años, solo para desecharme como una responsabilidad no deseada. ¿Estás segura de esto?, preguntó Maya, viéndome eliminar el último número. Ellos tomaron su decisión, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Ahora yo estoy tomando la mía. Pero incluso cuando dije las palabras, no pude sacudirme la sensación de que este no era realmente el final. Algo en la forma en que mi madre me había despedido tan casualmente, como si fuera un problema que finalmente había resuelto, me dijo que esta historia no había terminado.
Las personas que abandonan sus responsabilidades generalmente regresan arrastrándose cuando necesitan algo. Y cuando llegara ese día, estaría lista para ellos. Se suponía que vivir con Maya era temporal, pero temporal se extendió a 3 meses mientras luchaba por reconstruir mi vida desde la nada. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería local mientras terminaba mis cursos de verano en línea, dormía en el sofá de Maya y trataba de fingir que despertarme sin hogar no había descarrilado por completo mi futuro cuidadosamente planeado. Lo peor no fue la incomodidad física ni siquiera la tensión financiera. Fue la constante pregunta que me carcomía de por qué. ¿Qué clase de padres venden su casa y se mudan al otro lado del país sin decirle nada a su hijo? ¿Qué clase de emergencia te obliga a abandonar a tu hija con nada más que una nota adhesiva y unas cajas de cartón? Me lancé al trabajo y a la escuela con una intensidad que preocupaba a Maya. Te vas a agotar, me advirtió una noche, encontrándome encorvada sobre mi computadora portátil a las 2 de la madrugada trabajando tanto en un proyecto de ciberseguridad como en una presentación para el programa de capacitación de mi gerente de cafetería. No puedo permitirme agotarme, respondí sin levantar la vista. Perdí todo una vez. No voy a dejar que eso vuelva a suceder. Maya se sentó a mi lado en el sofá, su expresión seria. ¿Has considerado que tal vez tenían una buena razón? Quiero decir, no los estoy defendiendo, pero los padres no suelen simplemente. La palabra salió más dura de lo que pretendía. No hay una buena razón para lo que hicieron. Si estaban en problemas reales, podrían haber llamado. Podrían haber explicado. Podrían haberme dado más de 12 horas de anticipación para resolver toda mi vida. Pero las palabras de Maya se quedaron conmigo de todos modos. Durante las siguientes semanas, me encontré investigando a mis padres en línea durante mis descansos en el trabajo. James y Patricia Price no tenían presencia en las redes sociales, ni registros públicos en Florida que pudiera encontrar, ni rastro de su nueva vida que me diera alguna respuesta. Fue mi compañero de trabajo de la cafetería, Brandon, quien accidentalmente proporcionó la primera pista. Estaba revisando Facebook durante nuestro descanso para almorzar cuando levantó la vista con una expresión confusa. Oye, ¿no dijiste que tus padres se mudaron a Florida? Sí. ¿Por qué? Volvió su teléfono hacia mí, mostrando una foto grupal de algo llamado Reunión de la Junta Comunitaria de Sacramento, 15 de mayo. En la última fila, apenas visible pero inconfundiblemente mi padre, estaba James Price. La foto estaba fechada 3 días antes de que llegara a casa para encontrar el cartel de vendido. Mis manos comenzaron a temblar. Eso es imposible. Me dijeron que ya se habían mudado. Brandon hizo zoom en la imagen. Ese es definitivamente tu padre, ¿verdad? Los mismos lentes, la misma línea de cabello que se retira que me mostraste en esas fotos. Me quedé mirando la foto hasta que me ardieron los ojos. Mi padre había estado en Sacramento 3 días antes de que yo volviera a casa, 3 días antes de que encontrara mi vida en cajas, lo que significaba que no se habían visto obligados a vender rápidamente. Lo habían planeado. Se habían sentado en reuniones comunitarias, probablemente habían discutido su mudanza con los vecinos, tal vez incluso habían celebrado su astuta fuga de la responsabilidad parental. Necesito hacer una llamada telefónica, le dije a Brandon, agarrando mi bolso y dirigiéndome al callejón detrás de la cafetería. Desbloqueé el número de mi madre y marqué, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Ella contestó al segundo timbre, su voz cautelosa pero no sorprendida. Daniele, ¿está todo bien? Me mentiste. Las palabras salieron planas y frías. Todavía estabas en Sacramento cuando llegué a casa. Papá estaba en una reunión comunitaria 3 días antes de que me abandonaras. El silencio se extendió entre nosotras durante varios latidos del corazón. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de preocupación. Entonces, ¿qué diferencia hace? El resultado es el mismo. La diferencia es que tuviste tiempo para planificar, tiempo para llamarme, tiempo para organizar algo mejor que dejarme sin hogar con una nota adhesiva. Mi voz se elevaba, pero no me importaba. Elegiste hacerlo de esta manera. Querías abandonarme sin tener que lidiar con mi reacción. Oh, por el amor de Dios, Daniele, estás siendo ridícula. Sabíamos que ya encontrarías algo. Siempre fuiste ingeniosa. Su tono desdeñoso hizo que mi sangre hirviera.
Además, está saliendo bien, ¿no es así? Ahora eres independiente, tal como siempre quisimos que fueras. ¿Independiente? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Crees que dejar a tu hija sin hogar es buena paternidad? No te dejamos sin hogar. Te dimos la oportunidad de valerte por ti misma en lugar de correr de vuelta a mamá y papá cada vez que las cosas se ponían difíciles. Su voz transmitía ese tono condescendiente familiar que recordaba de las discusiones de la infancia. Deberías agradecérnoslo. Agradecérselo. La rabia que se había estado acumulando durante meses finalmente encontró su voz. ¿Por qué? Por enseñarme que las personas que se supone que más me aman me abandonarán sin previo aviso. Por mostrarme que la familia no significa nada cuando se vuelve un inconveniente. Estás siendo dramática. Te criamos durante 22 años. Pagamos tu educación, te pusimos un techo sobre la cabeza, te alimentamos y te vestimos. No te debíamos nada después de eso. Cada palabra se sintió como una bofetada en mi cara. La mayoría de los jóvenes se mudan a los 18 años. Te dimos 4 años adicionales. No me diste nada. Me quitaste todo. Estaba llorando ahora, calientes lágrimas de furia y dolor corrían por mis mejillas. ¿Los amaba? Confiaba en ustedes. Llegué a casa emocionada de verlos, y me tiraron a la basura como basura. Bueno, tal vez esto te enseña a no ser tan dependiente de otras personas. Su voz se estaba volviendo más aguda, más irritada. El mundo no te debe nada, Daniele. Cuanto antes aprendas eso, mejor estarás. La crueldad casual en su tono rompió algo dentro de mí. Tienes razón, dije en voz baja. El mundo no me debe nada, y tú tampoco, lo que significa que yo tampoco les debo nada. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado contigo, con papá, con fingir que somos una familia. ¿Quieres que sea independiente? Felicitaciones. Has creado a alguien que no te necesita en absoluto. Tomé una respiración temblorosa. No me llames más. No me envíes mensajes de texto. No envíes tarjetas de Navidad ni mensajes de cumpleaños ni viajes de culpa a través de parientes. Querías que me fuera de tu vida. Lo tienes. Ahora estás siendo infantil. Colgué e inmediatamente bloqueé el número nuevamente. Luego bloqueé el número de mi padre, el número de mi tía Carol y a cualquier otra persona que pudiera tratar de hacerme sentir culpable por la reconciliación. Borré los mensajes de voz que había guardado de tiempos más felices, eliminé las fotos familiares de mis redes sociales y borré sistemáticamente todo rastro digital de las personas que me habían criado. Maya me encontró en el callejón 20 minutos después, todavía llorando y temblando con adrenalina. ¿Qué pasó? Te vi salir corriendo como si el edificio estuviera en llamas. Le conté sobre la foto, sobre la llamada telefónica, sobre la admisión casual de que mi abandono había sido completamente planeado y calculado. Maya escuchó con creciente indignación, sus oscuros ojos brillando con ira en mi nombre. Son sociópatas, dijo rotundamente. Los padres normales no hacen eso. Los padres normales no planean abandonar a sus hijos y luego actúan como si fuera un favor. Sigo pensando que debo haber hecho algo mal, haber sido una mala hija de alguna manera. Las palabras se sentían como vidrio en mi garganta. Pero no puedo pensar en nada. Obtuve buenas calificaciones. Me mantuve alejada de los problemas. Los llamé todas las semanas desde la escuela. Los amo. Y esa es exactamente la razón por la que esto no es tu culpa. Maya me abrazó con fuerza. Fuiste una buena hija para unos malos padres. Algunas personas simplemente no deberían tener hijos. Mientras caminábamos de regreso a la cafetería, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La parte de mí que había estado esperando la reconciliación, la parte que había estado poniendo excusas por su comportamiento, finalmente murió. Me habían mostrado exactamente quiénes eran, y finalmente estaba lista para creerles. La revelación sobre el abandono calculado de mis padres provocó algo peligroso en mí, una determinación fría y enfocada que sorprendió incluso a Maya. En lugar de revolcarme en la autocompasión, canalicé mi rabia en acción. Solicité todas las becas, subvenciones y programas de estudio y trabajo que pude encontrar.
Tomé turnos adicionales en la cafetería y comencé a realizar consultas de ciberseguridad independientes para pequeñas empresas. En agosto, había ahorrado suficiente dinero para conseguir mi propio estudio cerca del campus. Era pequeño, apenas más grande que un vestidor, pero era mío. Nadie podía venderlo debajo de mí ni dejarme con nada más que una nota adhesiva de despedida. Maya me ayudó a mudar mis pocas pertenencias, todavía en su mayoría los mismos artículos que había rescatado de esas cajas de cartón meses antes. ¿Estás segura de que no quieres esperar y encontrar algo más grande?, preguntó, mirando el espacio estrecho con dudas. Esto es perfecto, dije, colocando mi computadora portátil en el escritorio de segunda mano que había comprado por $50. Es exactamente lo que necesito. Lo que necesitaba era completa autosuficiencia. Me lancé de nuevo a mis estudios con un enfoque renovado, atacando mi curso de ciberseguridad como si mi vida dependiera de ello porque, en cierto modo, sí lo hacía. Cada habilidad que aprendía, cada certificación que obtenía, cada conexión profesional que hacía era otra capa de armadura contra volver a ser vulnerable. El profesor Williams notó el cambio en mi trabajo de inmediato. Daniele, tu último proyecto sobre pruebas de penetración en la red es un trabajo de nivel de posgrado, dijo después de la clase un día. ¿Has considerado acelerar tu calendario de estudios? Lo había estado considerando en realidad. ¿Qué tan rápido podría terminar? Si tomas cursos de verano y sobrecargas tu horario, podrías graduarte un año antes. La carga de trabajo sería intensa, pero según tu desempeño reciente se encogió de hombros, creo que podrías manejarlo. Esa noche, elaboré un plan académico agresivo que me haría graduarme en diciembre en lugar de la primavera siguiente. Significaba tomar 6 cursos por semestre en lugar de 4, trabajar en prácticas durante cada descanso y básicamente eliminar cualquier vida social que pudiera haber construido. Pero también significaba ingresar al mercado laboral un año antes que mis compañeros con un año menos de deuda y un año más de distancia de las personas que me habían abandonado. El plan estaba funcionando perfectamente hasta noviembre, cuando todo cambió de nuevo. Estaba en medio de una tarea de criptografía particularmente desafiante cuando mi teléfono vibró con una notificación que no había visto en meses, una solicitud de mensaje en las redes sociales de alguien llamado Patricia Price. Mi madre me había encontrado. Daniele, cariño, sé que estás enojada, pero necesitamos hablar. Por favor, llámame. Estamos en problemas, y necesitamos tu ayuda. Eres la única que puede ayudarnos ahora. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, mi corazón latiendo con fuerza. Parte de mí quería eliminarlo de inmediato para mantener el muro que había construido a mi alrededor, pero una parte más grande tenía curiosidad sobre qué tipo de problemas podrían llevar a mi madre a comunicarse después de meses de silencio de radio. Tomé una captura de pantalla del mensaje y se lo envié a Maya con un solo signo de interrogación. Su respuesta llegó de inmediato, de ninguna manera. Ni siquiera lo pienses. Pero estaba pensando en ello, no porque quisiera ayudarlos. Ese barco zarpó hace mucho tiempo. Estaba pensando en ello porque por primera vez desde que me abandonaron, yo tenía todo el poder. Necesitaban algo de mí, algo que no podían conseguir en ningún otro lugar. Y después de meses de ser la que se quedaba atrás, descartada y despedida, la idea de ser necesitada se sentía embriagadora. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar qué tipo de problemas podrían tener 2 jubilados de mediana edad en Florida. Fuera lo que fuera, tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir que el cruel abandono de mis padres había sido motivado por algo más que solo un deseo de mi independencia. No respondí al mensaje de mi madre de inmediato. En cambio, pasé 3 días investigando a James y Patricia Price en Tampa, Florida, utilizando todas las herramientas y técnicas de ciberseguridad que había aprendido. Lo que encontré fue aún peor de lo que había imaginado. Los registros públicos mostraron que habían comprado un condominio de lujo en una comunidad cerrada por $800,000, casi 3 veces más de lo que habían vendido nuestra casa de Sacramento. También habían comprado un nuevo Mercedes y habían realizado varios cruceros costosos según las publicaciones en las redes sociales de la cuenta de mi prima Patricia. Pero más interesantes fueron los desarrollos recientes. Hace 3 meses, mi padre había sido arrestado por fraude de inversión. Aparentemente, había estado dirigiendo un esquema Ponzi dirigido a jubilados de edad avanzada en su comunidad, prometiendo rendimientos imposibles en inversiones en criptomonedas. El esquema se había derrumbado cuando demasiados inversores intentaron retirar su dinero a la vez.
El mensaje desesperado de mi madre de repente tuvo mucho sentido. No estaban en problemas. Se enfrentaban a cargos federales, y necesitaban a su hija, la experta en ciberseguridad, para ayudarlos a ocultar su dinero robado o manipular pruebas o hacer cualquier cosa ilegal que pensaran que podría estar dispuesta a hacer por la familia. Después de descubrir sus crímenes, sentí una fría satisfacción instalarse sobre mí. Me habían abandonado para perseguir dinero fácil y un estilo de vida de lujo, y ahora que todo se había derrumbado, esperaban que lo rescatara. La pura audacia era impresionante. Redacté mi respuesta cuidadosamente. Lamento saber que están teniendo dificultades. Desafortunadamente, estoy muy ocupada con mis estudios y trabajo. Estoy segura de que ya encontrarán algo. Siempre dijeron que necesitaba ser más independiente. Tal vez sea hora de que sigan su propio consejo. Presioné enviar e inmediatamente la bloqueé en esa plataforma también. En cuestión de horas, recibí solicitudes de amistad de mi padre, mi tía Carol y 2 personas que no reconocí que probablemente eran amigos de la familia reclutados para contactarme. Los bloqueé a todos sin abrir sus mensajes. La semana siguiente trajo una avalancha de intentos de contacto, números de teléfono desconocidos que llamaban a mi trabajo, correos electrónicos a mi cuenta universitaria, incluso una carta certificada reenviada desde mi antigua dirección. Ignoré todo, centrándome en cambio en mis proyectos finales y solicitudes de empleo. Maya observó mi rechazo sistemático de sus súplicas con algo parecido al asombro. ¿De verdad no vas a ayudarlos en absoluto? ¿Ayudarlos a qué? ¿A ocultar dinero robado? ¿A obstruir la justicia? Me encogí de hombros. Me enseñaron que la familia no se debe nada entre sí. Solo estoy siguiendo su lección. El punto de ruptura llegó en diciembre, apenas semanas antes de mi graduación anticipada. Estaba caminando por el campus después de mi último examen final cuando una mujer se me acercó cerca de la biblioteca. Era de mediana edad, vestía ropa profesional y se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a obtener respuestas. Danielle Price, soy la agente Sandra Martínez del FBI. Me gustaría hablar con usted sobre sus padres. Mi sangre se heló, pero obligué a mi voz a mantenerse firme. No tengo padres. La agente Martínez arqueó una ceja. Entiendo que han estado distanciados, pero tengo registros que muestran que James y Patricia Price la reclamaron como dependiente en sus declaraciones de impuestos hasta el año pasado. También la han incluido como su contacto de emergencia en varios documentos financieros. Eso es nuevo para mí, dije. Honestamente, no he hablado con ellos desde el verano pasado. Sin embargo, le han estado diciendo a los investigadores que su hija los está ayudando a administrar sus finanzas de forma remota. Afirman que tiene acceso a varias cuentas offshore que han estado utilizando para ocultar activos. La agente Martínez estudió mi rostro cuidadosamente. Han proporcionado su información de contacto y registros universitarios como prueba de sus capacidades técnicas. La rabia que me golpeó fue tan intensa que realmente vi manchas rojas en los bordes de mi visión. No solo me habían abandonado. Ahora estaban tratando de incriminarme por sus crímenes. Incluso después de cortar todo contacto, todavía estaban encontrando formas de destruir mi vida. Necesito ver la identificación, dije, sacando mi teléfono. Y luego necesito llamar a mi abogado. La agente Martínez parecía sorprendida. ¿Tiene un abogado? Lo tendré en unos 5 minutos. Ya estaba revisando mis contactos para encontrar el número de asistencia legal que había proporcionado la universidad porque si mis padres afirman que los ayudé a cometer delitos federales, necesito representación legal de inmediato. La investigación del FBI que siguió fue el mes más aterrador de mi vida, pero también fue el más vengativo. Cada documento que proporcioné, cada coartada que establecí, cada evidencia que probó mi inocencia también probó la culpabilidad de mis padres de manera más concluyente. Cuando finalmente fueron sentenciados a 15 años en una prisión federal, no sentí nada más que alivio de que nunca más tendría que verlos. Mientras caminaba por el escenario en la graduación 6 meses antes de lo previsto, con el diploma en la mano y una oferta de trabajo de Nexora Labs en mi bolsillo, me di cuenta de que su abandono había sido lo mejor que me había pasado. Me había obligado a convertirme en alguien que nunca podría ser abandonado de nuevo.